Pasaron 2 horas y nos encontramos un cuerpo. Este país es una locura, amigo. Si tienes problemas con alguien, te matan. Sabiendo que este es el tipo de violencia que prevalece en esta cultura, ¿me dices que está bien simplemente abrir la frontera y dejarlos pasar hacia los Estados Unidos? La buena noticia es que volverán a casa pronto. La mala noticia es que volverán a casa al estilo migrante. Te sientes vulnerable. Cualquiera puede aparecer desde cualquier lugar. No sé qué les espera. Estoy asustada por ellos. Rezaré por ellos. Seis estadounidenses aceptaron voluntariamente tomar un viaje extraordinario hacia el corazón de la crisis en las fronteras de Estados Unidos. El punto de partida me sorprendió totalmente. Esta no es cualquier morgue, ¿sabes? Irreconocible para ella. A mediados de la década del 90, Estados Unidos comenzó a deportar a miembros de pandillas callejeras de vuelta hacia El Salvador, lo que resultó en un dramático levantamiento de la violencia y que ahora esté considerado como uno de los lugares más peligrosos del mundo. A las pocas horas de llegar, Randy y Alex deben enfrentar la realidad de esta sorprendente estadística. Pasaron 2 horas y ya encontramos un cuerpo. Aparentemente fue secuestrado, fue algún asunto de violencia, de pandillas, pero sí, allí mismo en la calle. Sabiendo que este es el tipo de violencia que prevalece en esta cultura, ¿me dices que está bien simplemente abrir las fronteras y dejarlos pasar hacia los Estados Unidos? No diría que es la violencia de la cultura. No pondría esa responsabilidad en la gente que viene a intentar conseguir una vida mejor. Es parte de la cultura hasta el punto en que la gente puede pasar por al lado y luego seguir su camino. No tienes derecho a hacer un juicio propio sobre esta situación con tanta liviandad, porque solo por esto estás encontrando las razones para crear una frontera. Entiendo que es el resultado de un sistema que le ha fallado completamente a esta gente, pero los ha afectado tanto que está en la cultura y hablamos de que estas personas que han cometido actos tan violentos podrán cruzar la frontera. Entiendo que habrá algunos inocentes está bien, que, bueno, pero estás al diciendo mismo tiempo habrá personas que llegarán y son absolutamente entonces violentas. Dices que hay un mayor potencial de violencia si permitimos... Claro, un tremendo potencial. Digo, como si ya no tuviéramos suficientes problemas, ¿vamos a traer aún más? Cerca de la frontera sur de México, la bloguera de moda Kishana Holland y la activista de derechos de los migrantes Liz María Alvarado han llegado a Tapachula, el lugar de nacimiento de Claudette Sánchez. Nos dieron la historia de Claudette y yo personalmente quiero asegurarme de que su vida, ya saben, no sea olvidada para que su muerte no haya sido en vano.
Una de las cosas que quiero averiguar es qué situaciones debió soportar Claudette aquí para estar tan desesperada por hacer un viaje tan peligroso que al final le terminó costando la vida. Tapachula es un pasaje importante hacia el norte para los migrantes de América Central en camino a los Estados Unidos. Ahora se encuentra en el centro de un mundo clandestino, donde las pandillas rivales pelean por controlar el importante negocio del tráfico de personas. Kishana y Liz Marie conocerán al hermano de Claudette, Sammy, un activista por los derechos de la mujer con base en Tapachula. Mi hermana, ella le había dicho a todos los hermanos que quería ir para un día estar allá, mandarle recursos para que salieran adelante, querer sacar a su mamá del rancho. Pero desafortunadamente y por a lo mejor azares de la vida, ella fallece en el desierto. Tras la muerte de su hermana, Sammy se decidió a ayudar a los jóvenes a buscar una alternativa al peligroso viaje migrante. Tenemos que tomar decisiones que nos pueden marcar para toda la vida. Entonces, pues, échenle ganas, luchen por sus metas. Quiere inspirar a la juventud a que sean lo mejor que pueden ser. Quiere que la juventud plante sus semillas aquí, en este país, sobre todo aquí en Chiapas, y verlas crecer. No es necesario que ustedes, como vemos ahí, que se vayan a otros países. Pues, al final de cuentas, México necesita jóvenes como ustedes. Eso sin dudas es algo que comparto con Sammy en cuanto a construir una comunidad. Huir y dejar atrás a tu familia y la comunidad no es una respuesta. A veces la inmigración es la única alternativa real para muchas personas, pero además la gente no debería morir en su intento y su derecho de querer hacerlo. La republicana de Arkansas, Allison Melder, y el granjero del estado de Washington, Gary Larson, están en El Porvenir, en Guatemala, lugar de nacimiento de Omar López, de 13 años. Quiero encontrar más respuestas sobre por qué un niño de 13 años perdió su vida buscando algo mejor. Tras pasar la noche en el derruido edificio en el que vivía Omar, Allison y Gary van a trabajar a una plantación de café cercana para vivir en primera persona la realidad económica de la Guatemala rural. El éxito de la cosecha de café del país depende completamente de la fuerza de trabajo de migrantes y niños locales. Primero viajamos en la parte trasera de un camión hacia la plantación de café. Luego bajamos y caminamos probablemente unos 350 o 400 metros cuesta arriba. Piensa lo divertido que será bajar. Yo no subo todos los días como ellos. Van corriendo. Vayan más despacio. Esperen. Quizás vomite. Ya la colina de por sí es algo a lo que mi cuerpo no está acostumbrado. Yo solo intentaba encontrar tierra firme en esta colina en la que estábamos. Ya era bastante difícil pararse, más aún recolectar granos. Como Omar, muchos niños comienzan trabajando en las plantaciones desde los 5 años. Allison conoce a la tía de Omar, Lucía, quien recuerda a su sobrino trabajando en la montaña. También usaba su machete, el machete para cortar, le gustaba chaparrear el monte. ¿Y Omar ganaba mucho dinero? No, porque lo que él cortaba, el producto es de su mamá. Y lo que él cortaba, pues era cuando lo vendían, su mamá agarraba el dinero y con eso le mandaba dinero para la escuela o le compraba sus zapatos. Incluso para los estándares de América Central, los salarios en las plantaciones de café guatemaltecas son sorprendentemente bajos, con un promedio de $4 estadounidenses diarios para los hombres y 3 para las mujeres. Creo que recogí unos 700 gramos, quizás 900. Serán 14 centavos, porque la mitad es para el dueño. Voy a morirme de hambre.
La idea de salarios decentes y condiciones de trabajo seguras en Estados Unidos ha motivado a generaciones de guatemaltecos a emigrar. Es difícil imaginarse levantarse cada día, salir a recorrer estas colinas y recoger granos de café. Definitivamente puedo entender por qué la gente querría salir de aquí hacia cualquier otro lado para buscar una vida mejor. Tras cargar con su cosecha montaña abajo, Gary y Allison comienzan a apreciar cuánto esfuerzo se requiere por tan poca ganancia financiera. Me ayudó a entender la razón por la cual estas personas se van. Primero, no hay muchos granos de café en esos árboles. Y segundo, no les pagan demasiado por ellos. Si esa es su principal fuente de ingresos y no producen, estas personas ganan muy poco. Ganamos unos $5 por trabajar 5 horas. En mi granja, en un día promedio, pueden ganar hasta $100 por día. Los cafeteros, los granjeros de café, tienen suerte si ganan $7 en un día, si es que juntan 45 kilogramos. Así que es realmente imposible que puedan avanzar. El hermano de Claudette, Sammy, ha invitado a Kishana y Liz Marie a su hogar para cenar. No, todavía no me va a regresar. Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Ella es mi mamá. Ay, un gusto conocerla. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo está? Un placer conocerla. Bueno, bienvenidas a la casa. Ella es mi mamá, se llama Sara Urbina de León. Ella es mi tía, mi cuñada, mi prima. La madre de Claudette aún sufre por la pérdida de su única hija. Ella ya no podrá que le lloremos y le recemos y tanto. Ya nunca va a venir acá a nuestra familia a llenar el vacío que dejó, no. Pero algún día yo partiré allá y allá me la voy a encontrar. Esa esperanza que tiene. La familia de Claudette es muy amable. Me divertí mucho con los niños, conversé con las mujeres, con los hombres. Ahora conozco un poco sobre la vida aquí, sobre qué hacen. Me sentí muy cómoda, ¿saben? Me sentí como en casa. Llegó la cena. Justo estoy dando los primeros pasos para convertirme en vegana. Es muy intenso. No es muy agradable. Creo que nunca más volveré a quejarme por la fila en un supermercado. La papa se quema, la papa se quema. La familia de Claudette es increíble. Están llenos de amor. Ella hacía de todo. Su madre habló del amor por su familia y sus hermanos. Ya saben, Sammy. Pero están sufriendo. Fue bueno ver otro lado de Kishana. Un lado de compasión, de entendimiento, ¿saben? A veces nos cuentan tantas historias sobre los inmigrantes que son criminales, sucios, malvados, no hablan el idioma, esas cosas. Y toda esta mala información solo consigue crear odio. Quizás nunca estemos de acuerdo políticamente, pero está bien siempre que recordemos que hablamos de personas. Luego de su arduo día de trabajo en los campos de café, Allison y Gary conocerán a los niños de la escuela de Omar. Hola. Hola. Uno de cada 5 niños en Guatemala tomará la decisión de ir a los Estados Unidos. Para muchos, cruzar la frontera sigue siendo un sueño imposible. Levanten la mano si tienen algún familiar en Estados Unidos. Tías, tíos, hermanos, hermanas. Levanta la mano y manténgala allá. Me sorprendí mucho cuando vi cuántas manos se levantaron. Es increíble. En una comunidad tan pequeña, haber visto que son tantos es increíble. ¿Alguno de ustedes quiere ir a Estados Unidos para estudiar? ¡Wow! ¿Por qué? Porque aquí no hay dinero. Quiero ayudar a mis padres porque no hay trabajo en estos tiempos. ¿A estudiar? Oh, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Doctor. ¿Doctor? Oh. Yo quiero ir a los estados para conocer a mis hermanos porque no los conocí. Porque estaba pequeño. ¿Cuántos años tienen tus hermanos? 12 años.
¿Igual les gustaría ir sabiendo lo peligroso que podría ser? Entiendo cómo este pueblo se conecta con Estados Unidos, porque es la tierra de las oportunidades y es lo que buscan cuando van ahí. Si yo fuera madre, haría lo mismo. Al trabajar en los campos de café, entiendo por qué lo hacen. Pero al mismo tiempo, si miras la cantidad de niños que hay aquí, quizás 3 o 4 morirían viajando. ¿Alguno de ustedes sabe lo peligroso que es el viaje? ¿Qué han escuchado sobre el viaje a Estados Unidos? Que se sufre el camino. Hambre, se pierden a veces, porque a veces se muere uno en el calor. Omar López tenía solo 9 años cuando su madre, Fermina, se fue a Estados Unidos. Cuando cumplió 13 años, la madre de Omar contrató a una mujer local para que llevara a su hijo del otro lado de la frontera. La hija de doña Teresa, Areli, habla con Allison y Gary sobre la muerte de su madre. ¿Por qué crees que tu madre ocupó el lugar de tutora de Omar para llevarlo a Estados Unidos? Porque ahí fue donde le proporcionaron el dinero para irse. ¿Entendía los peligros que corren las personas al emprender este viaje? Quizás bien lo sabía, pero ella no pensó en ese momento, sino que más que todo por una necesidad. ¿Y tú o alguien que conoces ha pensado en hacer este viaje? Bien, yo había tomado la decisión de hacerlo, pero era porque ella se fue y dejó aquí muchas deudas. Y más que todo, he pagado unas deudas, pero casi me falta todavía. ¿Llevarías a tu hijo contigo o lo dejarías aquí con tu familia o alguien conocido? Pues lo tendría que llevar a mi hijo porque aquí no tengo con quién dejarlo ya prácticamente ya familia ya casi ya no tenemos aquí. Y que hayamos visto una habitación, una morgue, llena de más de 150 personas que intentaron llegar, ¿no te desanima? Me desanima a la vez, porque no me quiero ir sola. Si eso, él es el único que decide si me quedo o él me da la oportunidad de ir. La parte de conocer a Areli que más me dolió es que sin importar cuánto intentar advertirle, está convencida a hacerlo. Y no solo está convencida a poner su vida en riesgo, también está convencida de ponerla de su hijo, llevándolo con ella. Es un momento de déjà vu. No aprendió nada de la historia al perder a su madre y también a Omar al mismo tiempo. Randy y Alex conocerán al hermano de Mayra, Elmer, un conductor de taxis en Usulután, la quinta ciudad más grande de El Salvador. Elmer vivía con Mayra y su madre en Iowa cuando los oficiales de migraciones hicieron una redada en su casa. Como no tenían la documentación en regla, Mayra y Elmer fueron arrestados y deportados. Entonces, Elmer, ¿por qué Mayra no quería quedarse en El Salvador? No hay trabajo aquí. Y cuando consigues trabajo, no ganas mucho dinero. Y entonces, mi madre y mi hermano viven en Estados Unidos. Ya no queda nadie aquí. No queda nadie. ¿Era seguro para Mayra vivir aquí? No, no lo sé. No, ella no se sentía bien aquí porque había muchos problemas. Este país es una locura, amigo. Si tienes problemas con alguien, te matan. Sí. Por $25 se matan, amigo. Matan personas todos los días. Estamos aquí para entender realmente cómo vivía Mayra. Y esto es lo que la gente tiene que ver, la desesperación que hay. Siempre me decía, te amo. No sé qué fue lo que pasó. Siempre trabajó. No hacía cosas malas. Ella hacía todo bien. Eso nos dijeron en Iowa. Sí,
Ella siempre fue la mejor. Es una buena chica. Al escuchar la historia, piensas, ¿qué? Esto no tiene sentido. Te preguntas, ¿por qué ella? A medida que avanza la historia, piensas, dejando de lado la política, es crudo. En Tapachula, la madre de Claudette explica cómo su hija se cansó de la falta de oportunidades para las mujeres jóvenes en el sur de México. Y ella, fue decisión de ella, pues igual sabía lo que se pasaba en el desierto, pero no quería que lo contara y no quería vivir para contarlo. Su deseo de ella, pues, llevarme a la ciudad, sacarme, decía ella, pues, ella nunca le gustó el rancho, vivir acá más en la ciudad. Quería cuidar de su madre, de sus hermanos, de sus primos. Parece que hizo este viaje desde México, sin siquiera pensar en sí misma. Lo hizo por los demás. Me rompió el corazón. Claudette contrató a un coyote, quien viajó con ella en autobús hasta la ciudad mexicana de Altar, al sur de Arizona. Me acuerdo mucho que ella se fue un 21 de junio. El 29 de junio yo cumplo años. Y recuerdo mucho que cuando levanté el teléfono, me empezó a cantar las mañanitas. Yo, al tener el teléfono así en el oído, me quedé como mudo y ya no me venía una voz porque en ese momento sentí un nudo en la garganta que ya no me dejó hablar. Las semanas se convirtieron en meses y aún no había noticias. La familia de Claudette comenzó a temer lo peor. Entonces recibieron una llamada del consulado mexicano en Arizona. Y me acuerdo, estaba yo estaba en Tapachula. Veo que doña Sara, dije que encontraron a mi casa, ¿verdad? ¿Cómo le digo a mi hija? Cuando él sabe, hay una sobreviviente, pues no sé si sea ella. Y me puse a gritar como una loca. La madre de Claudette viajó al consulado para brindar una muestra de su sangre. Su ADN fue incluido a la base de datos de los migrantes desaparecidos y comenzó una espera agonizante. Sin duda siento que conozco más a Claudette. Por lo que escuché de la familia, es alguien con quien puedo identificarme como persona, ¿sabes? Alguien con fuerza de voluntad, alguien que quiere estar allí para su familia, como sea. Y eso es algo que tuvo un gran impacto en mí. En El Salvador, Alex y Randy conocen a Noé Israel, un amigo cercano a la familia. Noé regresó a El Salvador para intentar convencer a Mayra de que no cruza ilegalmente la frontera. Cuando ella se negó, Noé le prometió a su familia que viajaría con ella para mantenerla a salvo. ¿Entonces regresaste para ayudarla a cruzar? Sí. Qué duro. Una muchacha sola, cruzar el desierto hacia Estados Unidos no es nada fácil, para nada. Puedes regresar así, uno pensaría que es fácil, pero nunca esperas las cosas que suceden en ese lugar. Como Claudette, Mayra y Noé contrataron un coyote para que los guiara por México. En Altar, se unieron a un grupo de 19 personas y se prepararon para cruzar. Mayra llamó a su madre por última vez. Carmen le rogó a su hija que regresara, pero Mayra no la escuchó. Al día siguiente, a eso de las 11, todos comenzamos a caminar. Hacía calor. No había árboles, nada. Poco después de cruzar hacia Arizona, fueron sorprendidos por la patrulla de la frontera. Mayra, Noé y algunos del grupo pudieron escapar, pero fueron obligados a internarse en lo más profundo del desierto. Y unas 2 horas más tarde, estábamos caminando. Mayra estaba muy cansada. Se cansaba bastante rápido. Claro. Llegó un momento en el que Coyote dijo, hay que apurarnos. No podemos esperar. Entonces, comenzamos a caminar otra vez. No sé cuánto tiempo después de estar caminando, Mayra cayó. Como ya no podía caminar, otro hombre me ayudó a cargarla. Estábamos a unos 10 o 15 minutos de la 80, la carretera 80.
El coyote dijo, vamos. Ahí corrió. Corrió y saltó los cables de la cerca. Pasó del otro lado. Corrió hacia el otro lado de la carretera y luego se cayó. Luego hacía así y no podía pararse, nada. Claro. Dije, no puedo dejarla aquí. La razón por la que volví a El Salvador fue para ayudarla. Claro. ¿Por qué no cargarla hasta la carretera? Alguien tenía que pasar por allí y quizá la llevaría a un hospital. Y el coyote dijo, no puedo hacer eso. Tengo 17 personas más. Buena suerte. Y me lanzó una botella de agua. Para el final del segundo día en el caluroso desierto, Mayra no podía avanzar más. Le dije, ok, párate. Tenemos que comenzar a caminar despacio. Intenté volver a la carretera y ella caminaba un poco y se caía. Comencé a tomarla, sacudirla, gritarle y todo. No te duermas, abre los ojos. Ella ya estaba muerta. A pesar de estar ahora solo bajo el insoportable calor, Noé se rehusó a dejar a Mayra. Ensangrentado, golpeado y cerca del agotamiento, la cargó durante toda la noche hasta que divisó a la patrulla de la frontera. Noé fue arrestado y deportado. El cuerpo de Mayra fue devuelto a su madre en Iowa. Lo más fuerte es que jugamos con la vida de las personas. Es decir, ese hombre lo arriesgó todo. Cuando estuvimos con la madre de Mayra, dijo que tú eras un ángel. Sí. Eso es muy bello. Te quiere mucho por lo que hiciste por Mayra. No creo estar realmente listo para cambiar mi opinión sobre el tema, pero ¿cómo puede no afectarme eso? Como dije, sí, no sería un ser humano si no me afectara. Pero sin dudas necesitamos un cambio humanitario en el sistema al que llamamos política de inmigración. Mayra Estrella Celaya, fallecida. Cuerpo reconocido el 15 de junio de 2009. Gracias al sacrificio de Noé, el cuerpo de Mayra Celaya no quedó abandonado en el desierto. Cuando se encontraron los restos de una mujer joven cerca de Tucson, la familia de Claudette recibió una llamada devastadora. La muestra de ADN que la madre de Claudette había brindado confirmó que era su hija. Por el tiempo que nos permite. Gracias por la vida y el tiempo que nos has dado. Reunirnos en esta comunidad. Gracias por permitirnos juntarnos en esta comunidad. Hay muchas historias diferentes en torno a su muerte. Su madre y su padre, su familia, no tienen un cierre. Incluso cuando los médicos forenses de Arizona les dicen, encontramos los cuerpos y los identificamos, ellos no pueden hacer un cierre. El reporte de los médicos forenses dice que las causas de la muerte de Claudette son imposibles de determinar. La decisión de Claudette es tan triste. Era una joven y hermosa chica, llena de sueños, y esos sueños murieron en el desierto. En junio de 2010, Omar y doña Teresa viajaron a la ciudad fronteriza de Altar. La noche del 6 de julio, en el calor del verano, salieron para cruzar el desierto. Luego de varias semanas, la madre de Omar, Fermina, comenzó a impacientarse cuando su hijo no llegaba. Habló con la prensa sobre su hijo desaparecido. Estoy en mi trabajo, le digo, Señor, ayúdame. ¿Dónde estará mi hijo? Durante 18 meses, las familias de Omar y doña Teresa no supieron nada. Parecía que se habían esfumado. Cuando conocimos al abuelo de Omar la primera vez, parecía que realmente no conocía a su nieto. Pero luego cuando fuimos a su casa, el hombre no paraba de hablar ni un segundo sobre Omar. Sí, aquí estaba, tardó como 12 años, tardó aquí conmigo. Su mamá le llevó para allá.
¿Y Omar tuvo la oportunidad de despedirse antes de irse a Arizona? Ya no despidió conmigo porque no me avisaron. Me avisó y cuando fracasó, cuando lo perdí en el desierto, me avisó. Se notaba que este hombre de verdad amaba a Omar y que, de poder, lo habría detenido. No habría permitido, como lo dijo, que su pequeño nietecito se fuera. Y grande mi nietecito. Mi nieto, no tenía por qué ir allá. Gracias. 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 Cuando me entregaron el expediente de Omar, supe que era por una razón. No sabía cuál era. Pero sé que conocer a alguien como él, el abuelo de Omar, era increíble. Me demostró que el idioma no significa nada. Todas estas murallas y barreras que teníamos, todas se derrumbaron. Me hizo recapacitar. A comienzos de 2012, casi 2 años más tarde de que Omar y doña Teresa fueran reportados como desaparecidos, se encontraron los restos de un niño y una mujer mayor en el desierto de Arizona. Omar Chilel López, fallecido. Por la posición de los restos, lo único seguro es que Omar se mantuvo junto a doña Teresa hasta el final. Hace 2 semanas, el médico forense del condado de Pima, Greg Hess, en el desierto de Arizona. Más allá de sus nombres y nacionalidades, sabemos muy poco de ellos. Ese será su trabajo. Después de vivir y trabajar con las familias y amigos de Omar López, Claudette Sánchez y Mayra Zelaya en sus países de origen, los 6 participantes ahora recibirán una nueva tarea de parte del Dr. Hess. La buena noticia es que volverán a casa pronto. La mala noticia es que volverán a casa al estilo migrante. ¿Sabes? Esto es de verdad, amigo. No esperaba viajar como migrante. Es una sorpresa. En sus cuartos encontrarán un pequeño bolso. Es similar a lo que usan los migrantes y usarán lo mismo. Quiero que empaquen lo que creen que podrían necesitar o usar en su viaje de vuelta hacia Estados Unidos. Calcetines. Y es lo único que tendrán permitido llevar. Esto entrará allí. Buena suerte y ojalá nos veamos pronto. Ropa interior, calcetines. Saben, nunca puedes estar lista del todo, porque no puedo llevar mucha ropa. Eso es irracional porque caminaremos mucho. Debemos pensar en lo que necesitamos. Necesito mi maquillaje. Necesito mi delineador. Los accesorios serán lo más difícil. No puedo transportarlos. No son buenos para el viaje, son pesados. Querré estar a salvo, querré estar cómoda, querré estar abrigada. Pero al mismo tiempo, quiero lucir bien. Cada uno de los 3 grupos ahora enfrentará un duro viaje hacia la frontera de los Estados Unidos, similar a los caminos que recorrieron Mayra, Omar y Claudette. Viajarán de las formas que sean necesarias hacia la ciudad del sur de México, Arriaga, un punto clave en el camino de los migrantes. Pero para llegar allí, cada equipo primero deberá superar puntos de control, selvas inhóspitas, temperaturas extremas y la amenaza de la violencia a cada paso del camino. En Guatemala, Gary y Allison repetirán el mismo viaje que Omar López y doña Teresa hicieron hace unos 4 años. Omar y doña Teresa viajaron desde El Porvenir hasta la ciudad fronteriza de Tecún Umán, donde los migrantes indocumentados atraviesan el río en ferry hasta México. Cuando llegamos al río, me sorprendió ver todas esas balsas, sabiendo que cientos de miles de personas cruzan ese río todo el tiempo. Esta industria en crecimiento sucede a plena vista de la patrulla de la frontera, que está dispuesta a mirar hacia otro lado a cambio de algunos dólares. ¿Por qué no cruzan el puente caminando? No tienen pasaporte. Pero está más que claro que
A una distancia muy cercana, miles de personas cruzan en balsas. No puedo terminar de comprenderlo realmente. Lo haremos como lo hacen los locales. Adelante. Gracias. Gracias. No puedo creer cuántas de estas balsas y botes hay aquí. Mira, están descargando pasta dental allí. Si hay cientos de miles y cada uno paga $10, si cada uno trabaja tanto, es buen dinero. Buen dinero. Apuesto que para este punto Omar pensaba, de acuerdo, este viaje no es tan malo como todos decían que sería. Sí, probablemente pensó que al cruzar aquí ya lo había logrado, pero no sabía que todavía le faltaba todo México para atravesar. Totalmente. Supongo que estamos en México. Eso creo. A mitad de camino a casa. Mitad de camino. A los migrantes puede llevarles hasta 6 días de caminata llegar a Arriaga. Como Omar y Doña Teresa, Gary y Allison deben dirigirse hacia el norte, siguiendo los restos de una antigua vía del ferrocarril. Hace 10 años, un imponente tren de carga conocido con el nombre de La Bestia partía desde Tapachula y les ofrecía a los migrantes una única pero potencialmente mortal oportunidad de atravesar México. Pero en 2005, un huracán devastó la región y destruyó muchos de los puentes. La Bestia ahora parte desde 240 kilómetros al norte y la caminata hacia Arriaga suele ser una experiencia aterradora. En la ruta, 1 de cada 7 será presa de los bandidos. Ahora entiendo lo sencillo que sería para alguien asaltar a otra persona y esconderse. Sabes, la gente camina por aquí, no tendrías idea de que... No tendrías idea de que están allí hasta que de repente los tienes encima. Sí, da miedo. Cada vez que sopla el viento, siento que hay una persona viniendo por nosotros. ¿Viniendo por ti? Sí. Sí, ¿lo imaginas? Me pregunto cómo se sintió Omar haciendo esto. Estaba con una anciana, lo cual no ofrece ninguna seguridad. Sabes, ambos eran muy vulnerables. Sí, ¿qué es lo que podrían hacer una anciana y un niño para protegerse aquí? No mucho. Exacto. Solo mantén los ojos abiertos y estaremos bien. 240 kilómetros al noroeste de Gary y Allison, Kishana y Liz Marie han dejado Tapachula y están recorriendo el camino de Claudette hacia la frontera. Para evitar los puntos de control en los caminos principales, los migrantes se ven forzados a viajar a través de una región aislada conocida como La Arrocera, una red de ranchos ubicados entre matorrales inhóspitos y selvas. Para garantizar su seguridad, Liz Marie y Kishana son acompañadas por miembros armados de la Fiscalía, una unidad de la policía establecida en 2008, luego de una ola de crímenes violentos contra los migrantes. Tienen un grupo de enfrentamiento, un departamento específico para proteger a los migrantes en su viaje. Los protegen de ser atacados. Eso fue increíble para mí. El líder de la Fiscalía, Alejandro Chávez, lleva a las chicas a una de las zonas más peligrosas del camino del migrante. Aquí donde están caminando casi, o sea, no es común, difícilmente puedan acceder de manera sola. Si ustedes ven aquí, vean la vegetación, esto es aprovechado para abusar de los migrantes. En esta área, aquí. Esta área, sí. Se esconden, les salen del monte y los jalan al monte, los asaltan, los ultrajan en el caso de las mujeres. Y se esconden aquí. Sí, a veces aquí también se esconden en los arbustos y te arrastran, como dice, especialmente a las mujeres, ¿sabes? Se estima que 8 de cada 10 mujeres en el camino sufrirán algún abuso sexual. Lamentablemente, muchas mujeres migrantes aceptan esto como el precio que deben pagar por una mejor vida en Estados Unidos.
Este es un lugar donde, sabes, pueden suceder cosas horribles y han sucedido. Sin dudas, estoy pensando en Claudette y su viaje, lo que debió atravesar para poder llegar a Arizona. Como mujer, no conozco manera de prepararse mental, emocional y físicamente. No sabría cómo hacerlo. Te sientes vulnerable. Simplemente sientes que cualquiera puede aparecer desde cualquier lugar. Mientras Randy y Alex van hacia el norte, se detienen en el Centro de Cuidados al Migrante, donde Mayra fue procesada luego de su deportación en 2009. El año pasado, más de 20,000 salvadoreños deportados pasaron por este centro. Sabiendo que Mayra había tomado el mismo vuelo y atravesado estas mismas puertas para descubrir que la enviarían de vuelta por intentar volver a Iowa con su familia, es algo muy triste para mí. Si yo tuviera familia allí, nada me detendría en el intento de volver a estar con ellos. Les solicito de su valiosa colaboración. Vamos a girar unas instrucciones que son importantes para ustedes que van llegando al país, pero necesitamos de toda su atención y colaboración en el proceso que van a pasar aquí. Cuando están aquí, se sienten como en casa. Los tratan bien, los tratan como, ya sabes, salvadoreños, como debería ser. Gracias por el apoyo y nuevamente sean todos bienvenidos a su país. Gracias. Hubo aplausos y yo pensaba, ¿qué es eso? Entonces entendí que aquí no son los criminales que eran en Estados Unidos y por eso se los trata humanamente. Casi que dándoles la bienvenida y brindándoles todo tipo de servicios médicos que puedan necesitar y por supuesto les dan comida y algo para beber. Sin dudas tengo sentimientos encontrados al volver a este país. Claramente se nota que no es solo tristeza, sino algo de arrepentimiento por haber dejado a sus familias detrás. En los últimos 2 años, un estimado de 200,000 familias en los Estados Unidos han sido separadas por la deportación. Como Mayra, muchos de los procesados están desesperados por regresar con sus seres queridos lo más rápido posible. Oye, ¿y dónde era que vivías? En Dallas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se siente dejar Dallas? Dejar a tu familia. Me hizo sentir mal, ¿sabes? Como dije, estaba allí hace 14 años, así que me sentí mal porque dejé a mi esposa, ¿sabes? A mis 2 hijos y me siento como en casa, sí. No lo sé. Eso es bueno. Es mejor que estar en la cárcel. Entonces dejaste atrás a tu esposa e hijo. ¿Cómo harás para volverlos a ver? Ahora en la computadora, ya sabes, videollamadas y luego intentaré regresar, no lo sé. Solo son trabajadores. No entiendo, no sé las historias de todos, pero algo nos cierra. Los tratan bien, aquí los tratan bien. Están en su casa ahora, pero estuvieron en la cárcel. El hombre me decía, sí, estoy feliz de no estar en la cárcel, amigo. Estoy feliz de estar de vuelta. Esta gente debería ser deportada, pero creo que podría haber una manera más humanitaria de hacerlo. Por ejemplo, oye, tengo a mi esposa e hija. Mira, ¿quieres llevártelos? Adelante. La próxima vez intenta hacerlo de manera legal. Y mientras tanto, Estados Unidos podría corregir este problema de inmigración que tenemos. Creo que no estás dejando muchas opciones allí. Suena genial, pero esa básicamente es la misma política de inmigración. Esas son solo palabras. No sabemos si son criminales ni nada de su pasado. Entonces creo que necesitamos hacer valer la ley en nuestro país hasta que podamos corregir este desastre. Luego de caminar durante 2 horas, Gary y Allison se encuentran con un grupo de salvadoreños deportados. ¿Hacia dónde van? Arriaga. Ahorita para Arriaga, pero nuestra meta es llegar hasta Nueva York. ¿Qué hay en Nueva York? Familia. Tengo un hermano y una hermana. ¿Por qué se van de El Salvador? La pobreza, la delincuencia. Las maras Sí. y el trabajo que está muy duro allá, por eso vamos buscando una mejor vida para allá. ¿Saben qué esperar cuando lleguen a la frontera de México y Estados Unidos?
Sí, dice que es de cruzar el desierto y esconderse de migración. ¿Qué han escuchado sobre el viaje para atravesar México? De que es muy peligroso porque asaltan el tren, el tren se puede descarrilar, bueno, pueden pasar muchas cosas, solo Dios sabe. Es triste verlos. No saben qué les espera. Sonríen y están animados. Espero que sigan así, pero tienen un camino largo y temo por ellos. Tienen familias en casa, así que rezaré por ellos. Si vinieran a mi granja, podrían ganar cerca de $5,000 en una temporada. Son 2 meses. Podrían volver a Guatemala o México y vivir como reyes. Mi opinión sobre la inmigración ha cambiado. Ahora entiendo un poco más de qué se escapan y por qué quieren luchar por conseguir una vida mejor. Siento que las reglas deberían cambiar. No me gustan las reglas. Las reglas no entienden sobre el sufrimiento humano. Es desgarrador. Mi familia no tuvo que estar sobre estas vías que estoy pisando ahora. Es una sensación de inmenso privilegio y al mismo tiempo de inmensa injusticia que los inmigrantes sufrieron y siguen sufriendo. Sabiendo lo que sucede aquí, en este camino, estoy nerviosa. Constantemente miro a los arbustos para ver si hay alguien escondido. Y solo imaginar que la gente toma este camino por necesidad y deben enfrentarse al abuso o incluso a la muerte. Solo por intentar lograrlo, solo por estar un paso más cerca del sueño americano. Para miles de migrantes, el peligroso camino hacia Arriaga es solo la primera etapa de un viaje de 1,600 kilómetros hacia la frontera. El tren de carga que los espera es su boleto gratuito hacia el sueño americano. Pero al acercarse a la ciudad, los migrantes dicen, esto fue solo el comienzo. Ahora nos enfrentaremos a la bestia. ¡Mis amigos! Hola. En el próximo episodio de Borderland. Te rompe el corazón cuando ves a las familias encima de los vagones, con mucho calor, y te preguntas cuántos de ellos realmente completarán esta parte del viaje. Bienvenidos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el lugar conocido como la cuna del tráfico de drogas, marihuana, cocaína, lo que quieran. Esto es increíble. Parece algo sacado de una película de pandillas de Hollywood, pero estar de verdad en esta tierra fue una sensación de muchos nervios. Esta es la ruta que siguen los migrantes. Las rutas están controladas por los narcotraficantes. Les espera un difícil cruce de frontera. Sabes que hay personas que mueren allí. Es importante estar fuertes físicamente y mentalmente. Realmente estamos caminando hacia el Valle de la Muerte.